Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gallo y soy abogado en la Corte Interamericana. El día de hoy vamos a hablar del derecho a la libertad personal, que está previsto en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La idea de esa presentación es trabajar un poco con ustedes los principales conceptos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cómo se ha desarrollado respecto al artículo 7 de la Convención Americana. Y vamos entonces a trabajar tanto el concepto general del derecho a la libertad personal como algunas características específicas, algunas garantías específicas que están contenidas en el artículo 7. De inicio sería importante que tuvieran familiaridad con el artículo 7 y les invito a ver ahora la Convención Americana, el artículo 7, para que podamos ver, creo que va a aparecer en la pantalla ahora, el acápite 7.1, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Claramente se trata de un concepto amplio que protege la libertad física e incluye tanto comportamientos corporales como la presencia física del titular del derecho. Esa es la garantía principal del artículo 7. Y en términos, cuando hablamos de seguridad, eso se entiende como la protección contra cualquier interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en los próximos minutos? Van a ver que incluso una retención para fines de identificación debe cumplir con los requisitos del artículo 7 de la Convención Americana. Y otro elemento que es importante siempre tener presente, y voy a estar repitiendo creo que varias veces en esta clase, la libertad siempre es la regla y su limitación debe siempre ser considerada como la excepción. Eso es una característica muy importante. Los demás acápites del artículo 7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7, se refieren entonces a situaciones específicas de cómo se debe garantizar el derecho a la libertad personal. El primer de todos, además del artículo 7.1, el cual se refiere a la legalidad de la privación de libertad, es lo que es el inciso 2, que dice: nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados o por las leyes dictadas conforme a ellas. Aquí tenemos las condiciones que deben estar previstas en ley, el aspecto material de la detención o de la restricción a la libertad personal. Ese es un factor fundamental que determina si una detención, una privación de la libertad será legal o ilegal. Ese artículo también se refiere a procedimientos objetivos para esa privación de libertad, los aspectos formales de la detención. Entonces, toda detención o restricción a la libertad debe sí o sí seguir algunos criterios o requisitos objetivos que estén previstos en ley. Uno de ellos, por ejemplo, es que la detención in flagranti exige el control judicial inmediato como medida destinada a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de la medida. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos formales que están previstos en la ley que autorizan una prisión in flagranti? Entonces es necesario en cada detención, cada privación de libertad, analizar el derecho interno y contrastar la observancia de esos requisitos formales esenciales para una privación de libertad. Otro elemento importante, la legislación que establece las causas para la restricción de la libertad personal debe ser emitida en conformidad con los principios que rigen la Convención. ¿Qué quiere decir eso? Que toda restricción a la libertad debe ser prevista en ley. No es posible que una detención sea determinada de acuerdo a un reglamento, a una norma inferior. No, es necesario que sea prevista en ley. Ley en el sentido formal, como la Corte Interamericana ya ha determinado en varios casos. Eso quiere decir que una ley, para que sea considerada como legítima para autorizar una privación de libertad, es una norma de carácter general, destinada al bien común, que fue emitida por órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente electos, y es elaborada de acuerdo con un procedimiento establecido por la Constitución. Entonces, son garantías mínimas, garantías básicas
que se debe observar para la emisión de una ley con el objetivo de restringir la libertad. Otro elemento importante para determinar la privación de la libertad es el principio de tipicidad. Ese principio obliga a los estados a establecer de la forma más concreta posible y previamente todas las causas y condiciones de la privación de la libertad física. O sea, para que alguien sea privado de su libertad, las condiciones de esa privación de libertad tienen que estar lo máximo posible previstas concretamente y cómo deben ser cumplidas. Y cualquier requisito que está establecido en la ley y que no sea cumplido para privar a una persona de su libertad, generará que esa privación de libertad sea ilegal o arbitraria. Eso siempre es muy importante tenerlo presente. O sea, la carga para los estados, para las autoridades que realizan esa privación de libertad es bastante alta, y eso es importante para garantir la regla, como comentaba anteriormente, de que la libertad es lo más importante y que su privación es siempre una excepción. Por ejemplo, un ejemplo de la reserva legal y del principio de tipicidad. Imaginemos que la presencia de un juez durante una detención, se alega, por ejemplo, que la presencia de un juez podría sustituir la orden escrita de un juez competente autorizando una detención. Eso solo sería así si la legislación interna prevé explícitamente, expresamente esa posibilidad. Si la legislación interna no prevé la posibilidad que la autoridad judicial autorice la detención durante el operativo mismo, esa detención será considerada ilegal por no cumplir los requisitos previstos en la Constitución o en la ley interna. Otro elemento importante para tener presente respecto del artículo 7.2, el plazo o la brevedad de la detención. Una detención, aunque sea la llamada retención para fines de identificación, constituye, en la visión de la Corte Interamericana, como una forma de privación de la libertad física, y por lo tanto esa limitación a la libertad debe estar estrictamente ajustada a lo que dice la Convención y la ley interna. Entonces, si la policía retiene a una persona para identificarla, para verificar su estatus migratorio o legal, esa restricción tiene que estar justificada y no puede ser conducida de manera arbitraria. Vamos a ver a continuación los criterios para considerar una detención arbitraria y no solamente legal. Otro elemento importante de las detenciones, que también se refiere al elemento de legalidad, es el registro o el onus de la prueba. La detención siempre debe estar registrada en un documento o un formulario, indicando las causas, quién la realizó, la hora de la retención y cuándo la persona fue puesta en libertad, así como el comprobante de que un juez tuvo conocimiento de esta detención. Esa obligación también se aplica a la policía. Siempre que ocurre una detención, se deben seguir esos criterios específicos que están previstos en la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos en la región, en América Latina, para que una detención pueda ser considerada legal. Ahora bien, en la jurisprudencia de la Corte, si una detención es considerada ilegal, o sea, si no cumplió con los requisitos previstos en la ley interna, ¿no?, la ley doméstica, normalmente la Corte no llega a estudiar el elemento de arbitrariedad que está previsto en el artículo 7.3 de la Convención. Eso porque si una detención es ilegal, obviamente también será arbitraria. Ahora bien, consideremos que la detención cumplió los aspectos materiales y formales necesarios para que fuera considerada legal. Analicemos entonces el artículo 7.3 respecto a la arbitrariedad. El artículo 7.3 dice: nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. O sea, un comando muy general, ¿no?, muy sencillo, que entonces ha sido desarrollado por los tribunales internacionales, por el Poder Judicial de los países y de los órganos, por ejemplo, de protección de los derechos humanos. Para que una detención sea considerada o un encarcelamiento sea considerado arbitrario,
Eso quiere decir que esa detención no cumple los requisitos de razonabilidad y de proporcionalidad. Esos son los dos criterios fundamentales que nos ayudan a caracterizar una detención o retención o encarcelamiento como arbitrarios. Eso quiere decir que deben existir indicios suficientes para la autoridad, ¿no?, al momento de realizar esa privación de libertad, para suponer de manera razonable la culpabilidad de la persona detenida y que esa persona será entonces sometida a un proceso penal. Esa detención debe ser estrictamente necesaria para garantizar que el acusado no impedirá el curso eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Esos son los dos elementos de la prisión preventiva, por ejemplo. Algunos de ustedes ya, imagino que ya trabajaron con prisión preventiva y son las dos situaciones en las cuales la Corte Interamericana considera que una prisión preventiva cumple con el requisito del artículo 7.3 de la Convención. Entonces, los 5 elementos principales, retomando, para que una detención no sea considerada arbitraria son los siguientes. El primero de todo es que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad deben ser legítimas, ¿no? Un fin legítimo reconocido por la Corte es que el acusado no impida el proceso, la investigación o no eluda la acción de la justicia. Si se considera que una persona puede causar una obstrucción, un obstáculo a la investigación o al proceso penal, esa es una razón válida para que la persona permanezca privada de libertad y eso no será considerado arbitrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo elemento, que las medidas adoptadas deben ser idóneas para cumplir el fin propuesto. Eso quiere decir que esas medidas, la medida de detención o de privación de libertad, no pueden ser prolongadas en el tiempo. Ellas deben ser razonables y por un periodo específico para que cumpla las funciones reconocidas en el primer elemento que les comentaba. Tercer punto, las detenciones deben ser necesarias. No solo en el sentido de que sean absolutamente indispensables para alcanzar el fin deseado o que no exista una medida menos grave en relación al derecho afectado, entre todas las que tienen también la idoneidad para alcanzar el objetivo, pero debe ser necesario. En el caso, por ejemplo, de que una prisión domiciliaria sea posible o que una tobillera electrónica pueda controlar la presencia de la persona que está privada de libertad y así no sea necesario que permanezca detenido, el juez debe optar por medidas menos graves o que restrinjan en menor medida la libertad y aún así garantizando los fines, los objetivos de esa detención, ¿no?, que serían el curso del proceso o de la investigación y que esa persona sea objeto del proceso penal. El cuarto elemento, que las medidas sean estrictamente proporcionales, de forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no sea exagerado o desmedido. Creo que muchos de ustedes tal vez ya han tenido la oportunidad de ver detenciones que se han prolongado muchísimo en el tiempo, que han sido tomadas de manera no proporcional, no estrictamente proporcional, y que llevarían en la visión de la Corte Interamericana a que esas detenciones fueran consideradas arbitrarias porque son exageradas o desmedidas ante las varias otras medidas idóneas que podría utilizar para garantizar el proceso. Y el quinto elemento, también muy importante porque en nuestra experiencia se ve violado con mucha frecuencia en nuestra región, es que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si esa se ajusta a las condiciones indicadas anteriormente, también será considerada arbitraria. Es necesario que la autoridad que autorice esa detención, normalmente un juez, exponga la motivación necesaria y suficiente para justificar esa privación de libertad y la restricción a ese derecho considerado fundamental en la Convención Americana. Por ejemplo, la detención migratoria, que es un gran problema en Centroamérica, ahora aún más en Sudamérica, en otros países del norte.
Las detenciones migratorias serán también consideradas arbitrarias cuando las políticas migratorias tienen como eje central la detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las autoridades competentes verifiquen caso a caso y por medio de una evaluación individualizada la posibilidad de usar medidas menos restrictivas que sean efectivas para garantizar que la persona esté ubicable durante el trámite migratorio. Si la política estatal tiene como medida automática la restricción de la libertad, la detención de migrantes, aun cuando están en situación irregular, esa política y esas detenciones serán consideradas arbitrarias si no son realizadas después de una evaluación individual de la persona o de las personas y del estudio de alternativas idóneas para garantizar el fin que sería alcanzado con esa detención. Otro criterio importante, la sospecha de pertenecimiento a grupos, ¿no? Las bandas criminales, las maras o incluso en situaciones de criminalidad organizada. Si una detención no es llevada a cabo con la finalidad de realizar un proceso capaz de determinar las circunstancias y el estatus jurídicos de los detenidos o de realizar un procedimiento formal, ¿no?, para la deportación o expulsión de ese migrante, eso la convierte en una detención con fines ilegítimos y por tanto arbitraria. Por tanto, la simple detención de alguien por sospecha de pertenecimiento a un grupo es arbitraria. O sea, es necesario, lo mencionaba luego al inicio de esa presentación, es necesario que exista una sospecha fundada y que la detención se realice con el objetivo de llevar a esa persona al proceso penal, que sea investigada y que sea juzgada por la comisión de un delito. La simple pertenencia a un grupo sin mayores justificativas para esa detención hacen que la misma sea considerada arbitraria. Acá, y perdón si voy muy rápido, pero en video sin público el ritmo de la charla acaba siendo un poquito más dinámico. Hablo un poco ahora, antes de pasar al artículo 4, que es el derecho a que el detenido sea notificado de las causas y razones de la detención. Abro un paréntesis para hablar de las prisiones preventivas, que es un fenómeno muy importante en nuestra región, ¿no? Contamos con centenas de miles, incluso casi millones de personas detenidas en las Américas en situación de prisión preventiva, muchas veces, o tal vez en la mayoría de los casos, en clara violación a los estándares de la Convención Americana. Una prisión preventiva debe ser, como el nombre lo dice, preventiva y no punitiva. No debe ser una sanción. Esa prisión debe tener como objetivo fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso, un proceso criminal ya en curso, es decir, ella no puede ser convertida en una penalidad prevista o tener como base objetivos preventivos generales o incluso objetivos especiales relacionados a la sanción. O sea, el criterio para mantener una prisión preventiva no puede ser jamás la duración de la pena o la sanción que esa persona eventualmente recibiría en caso de ser condenada. Ella únicamente puede basarse en criterios preventivos específicos para el caso en cuestión y tampoco se podría autorizarla por criterios preventivos generales o por cuestiones políticas o sentimientos o la seguridad general de la población, como suele pasar en varios de nuestros países. La prisión preventiva, en segundo lugar, debe también basarse en pruebas suficientes. Eso quiere decir que para autorizar y mantener medidas como la detención preventiva, debe haber pruebas suficientes para presumir razonablemente que esa persona será considerada culpable. O sea, la policía o la autoridad responsable por esa detención debe exponer o debe tener elementos suficientes para suponer que esa persona será considerada culpable eventualmente al final del proceso. O sea, no es posible que la garantía del proceso
se dé únicamente con base en la prisión preventiva del acusado, lo que desafortunadamente suele pasar frecuentemente en nuestros países, en los cuales se detiene para después investigar. Eso, de acuerdo a la jurisprudencia de la Convención Americana, no es permitido y sería considerada esa detención arbitraria de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte. Otro punto importante, esa sospecha ella debe basarse en hechos específicos. O sea, no es posible que una prisión sea autorizada con base en meras conjeturas o intuiciones abstractas. Es necesario que la autoridad presente elementos concretos, objetivos, específicos, para que esa persona sea considerada o que la detención de esa persona sea considerada legal y también no sea considerada arbitraria. Yo mencioné ya, tal vez más de una vez, que la prisión preventiva no debe extenderse por un largo periodo de tiempo. De eso resulta que es necesaria la revisión periódica de la prisión preventiva. Las autoridades son responsables por evaluar la relevancia o no de mantener las medidas cautelares que emitan de acuerdo con su legislación, y al hacerlo deben siempre manifestar o exponer los fundamentos suficientes por los cuales esa medida fue autorizada y debe continuar, debe ser renovada. Eso evitará que la detención sea considerada arbitraria. Y debe siempre basarse en la necesidad de garantizar que el detenido no va a impedir la conducción eficiente de las investigaciones o evitar el curso de la justicia. En ese proceso de la revisión periódica no hay una regla específica sobre a cada cuánto tiempo esa prisión preventiva tiene que ser revisada. Algunas legislaciones en nuestra región contienen plazos específicos para la prisión preventiva, ¿no? Algunas de 1 año, 2 años o 3 años, renovable por igual periodo, etc. Depende de cada país. Pero eso no quiere decir que el juez debe esperar hasta el momento en que la persona va a recuperar la libertad para decidir sobre la renovación de la detención, de la prisión preventiva. El juez debe proactivamente realizar esa revisión de la prisión preventiva y no esperar tampoco que las partes, el Ministerio Público o eventualmente el abogado del acusado soliciten la revisión de esa prisión preventiva cada 3, 6 meses, 1 año. El juez debe tener presente la necesidad de estar revisando las condiciones y la necesidad, los criterios, los requisitos para mantener esa prisión preventiva en el tiempo. Acá, sobre el tema de prisiones preventivas, hago referencia a un documento que es muy útil y recomiendo que lo lean, que hagan la lectura, que es un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2017 sobre prisiones preventivas. Justamente el informe se llama Medidas para reducir la prisión preventiva. Y ese informe contiene todos esos estándares que acabo de mencionar en esa charla y también medidas concretas de carácter general, medidas específicas para reducir el uso de la prisión preventiva a lo largo del tiempo. Habla también de criterios específicos para grupos vulnerables como mujeres, como niños y otros grupos en situación de riesgo. Y les invito a buscar ese informe y hacer la lectura para tener presente un poco más de ilustración y de ejemplos de cómo se puede autorizar y disponer una prisión preventiva sin que viole la Convención Americana. Ahora, ojo, reglas como el peligro para la sociedad, reglas de amenaza a la seguridad pública, por ejemplo, que tienen una redacción muy amplia que admiten varias interpretaciones. El uso de ese tipo de razonamiento o de condición debe ser evaluado con mucho cuidado. Es fundamental que la prisión preventiva únicamente sea determinada por la gravedad del delito y el carácter de los delitos no lleguen a violar la presunción de inocencia.
O sea, la prisión preventiva debe tener presente el caso específico del acusado siempre y no debe basarse simplemente en justificativas como peligro para la sociedad, que puede ser interpretada muchas veces de manera amplia y que no garantiza el derecho a la libertad del acusado. Sobre las detenciones colectivas, también un supuesto importante en la jurisprudencia de la Corte. Varios casos se han referido a detenciones colectivas de grupos sin cualquier evaluación o análisis individual de las personas involucradas en esos operativos, y la Corte afirmó que son necesarios elementos para separar individualmente el comportamiento, la actuación de cada uno de los detenidos y el control judicial inmediato de esa detención por parte de una autoridad. La detención colectiva que es planificada pero sin causa legal, sin pruebas claras de la comisión de un delito, constituye claramente una detención ilegal y por lo tanto también arbitraria. En el caso Bulacio contra Argentina, ustedes pueden encontrar el primer caso, el caso principal, el leading case de la Corte respecto a las detenciones colectivas, conocidas como razzias, por ejemplo, en Argentina, y que llevaron la Corte a establecer esos criterios sobre la necesidad de individualización. Como pueden acordarse, los mismos criterios son aplicados en casos de detenciones migratorias, en las cuales la política de detención o privación de la libertad como regla no puede ser aceptada por la Convención Americana. Ahora bien, ya cerrando el paréntesis de la prisión preventiva, sigo con el artículo 7º de la Convención, ahora hablando de otros criterios importantes o un criterio importante más para justificar la privación de la libertad, que es la notificación de la detención. El artículo 4 dice: toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos dos momentos importantes en ese proceso de notificación. El primero es que el preso, el detenido, debe ser informado inmediatamente y claramente de sus derechos y de los hechos que le son imputados, ¿no? Esos son los motivos y las razones para la detención. Eso puede ocurrir oralmente, verbalmente, por parte de la autoridad que realiza la detención, pero el detenido tiene que saber por qué está detenido, por qué su libertad ha sido privada, para que pueda entender y entonces reaccionar de acuerdo a eso. También, al ser privado de la libertad y antes, aquí está muy importante ese criterio, antes de su primera declaración ante la autoridad, el detenido debe ser notificado de su derecho de entrar en contacto con un tercero. Por ejemplo, un miembro de la familia, un abogado o un funcionario consular, ¿no?, en el caso de un extranjero, para que pueda informar a ese tercero de que está bajo la custodia del Estado. La notificación a un familiar o un abogado tiene una relevancia especial para la Corte Interamericana. Es importante para que se conozca el paradero de la persona y las circunstancias en que el acusado puede recibir asistencia y la protección necesaria por parte del funcionario consular o también de un familiar o un abogado. Eso la Corte tiene varios casos respecto de la notificación y tal vez no expliqué al inicio, pero la Corte analiza todos esos elementos del artículo 7º en los casos de privación de la libertad. O sea, declara violaciones a los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, etc., porque ese elemento de la notificación en sí mismo es una garantía específica que debe ser analizada en toda privación de la libertad. Otro punto importante, la notificación formal o escrita de la privación de la libertad. Esa notificación, ella debe ser presentada sin demora
al acusado o a la persona detenida y debe contener las acusaciones o la acusación formulada en contra de él o de ella. Ya no es más ese aviso inicial que puede ser oral, sino que es necesario que esa segunda notificación se realice de forma escrita, no simplemente con la mera mención del dispositivo legal, o sea, no es suficiente que mencione artículo X del Código Penal o la transcripción de dicho artículo, es necesario que se explique la razón, el porqué de haber sido detenido con base en ese artículo. Y eso es importante para garantizar el derecho de defensa del detenido, ¿no? Para que él sepa de quién le están acusando y cómo defenderse ante la autoridad judicial y durante el proceso penal, si es el caso, que deberá continuar en secuencia. El agente que realiza la prisión y notifica esa información al detenido lo debe hacer en lenguajes simples, sin tecnicismos y con base en los hechos y la norma jurídica que fue infringida. O sea, no es necesario que sea un texto jurídico con mucho detalle, sino que debe ser sencillo y que permita al detenido entender las causas de la detención, cuáles delitos habría cometido para poder defenderse. Ahora, una vez realizada la notificación de manera oral y de forma escrita, que el detenido sea comunicado con un tercero, es fundamental, y tal vez ese sea uno de los aspectos más importantes del artículo 7, el control judicial de la detención o de la privación de la libertad. El artículo 7.5 de la Convención Americana es bastante largo. Ustedes probablemente ahora tendrán en la pantalla el texto del artículo 7.5 y se lee de la siguiente forma. Toda persona detenida o retenida debe ser conducida, llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado en un plazo razonable o puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Aquí tenemos ese elemento importante de la figura del juez, o en algunos casos está autorizado también que otra autoridad que cumpla esa función judicial. Por ejemplo, en casos de migración no necesariamente será un juez, pero una otra autoridad con la función de revisar esa privación de la libertad del migrante y autorizar, que tenga el poder de ponerlo en libertad. Y ese control judicial inmediato es tal vez la medida más importante de todos nuestros ordenamientos jurídicos que prevén para evitar que la detención sea arbitraria o ilegal, para garantizar la integridad física de los presos, ¿no? Evitar que sean objeto de tortura o de malos tratos, porque serán llevados en presencia de un juez, y porque corresponde en el Estado de Derecho a que el Poder Judicial o la persona autorizada para eso garantice los derechos del detenido, autorice otras medidas preventivas o coercitivas. Como les comentaba al inicio, no es siempre necesario la prisión preventiva. Muchas veces la medida idónea no será tan grave al derecho, no restringirá de manera tan importante el derecho a la libertad personal, y debe también garantizar que el acusado sea siempre tratado de manera consistente con la presunción de inocencia. Esas son las garantías fundamentales que el juez, al momento de realizar ese control judicial, debe tener presente. Y cabe a la policía o a la autoridad administrativa que realizó la detención demostrar si hay razones legítimas o otras circunstancias para que la persona continúe detenida. Si la persona no es llevada sin demora a la presencia de un juez, también la autoridad que realizó la detención tiene la obligación de justificar por qué no fue posible llevar a la persona detenida sin demora a la presencia del juez. Y el juez o la jueza debe entonces determinar si eso está justificado o si, al contrario, la persona debe ser puesta en libertad. El elemento sin demora
eso también depende de cada caso. O sea, no hay un criterio específico, una regla de 24, 12, 48 o 72 horas. Los ordenamientos jurídicos en las Américas varían y hay desde 24 horas hasta 72 horas previstas para llevar el detenido a la presencia del juez, pero se debe justificar caso a caso las razones por una eventual demora o las razones por las cuales esa persona no ha sido llevada ante un juez. El artículo siguiente, 7.6, se refiere entonces al derecho al habeas corpus, ¿no? Otro derecho fundamental que precede nuestras constituciones, que precede nuestros ordenamientos jurídicos, una garantía fundamental de la libertad de la persona. El artículo 7.6 tiene una redacción bastante larga, pero básicamente dice que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal para decidir sin demora sobre la legalidad o el arresto, la detención y ordene si su detención o arresto fue ilegal. Y ahí hay una previsión específica para los estados en los cuales el derecho a recurrir a un juez no puede ser restringido o abolido de ninguna forma. También prevé el artículo 7.6 el derecho a que la persona recurra de esa decisión del juez que evaluó la detención del acusado. El artículo 7.6 sobre habeas corpus es una garantía bastante antigua, está prevista en todos nuestros ordenamientos y lo importante del artículo 7.6 del habeas corpus es que sea un recurso sencillo. Nosotros tenemos conocimiento, imagino que ustedes también ya tuvieron acceso a habeas corpus presentados en una hoja de papel sencilla o incluso, ¿no?, anécdotas de habeas corpus presentados en papel higiénico. O sea, no debe usarse de formalismos excesivos para impedir que el acusado pueda tener acceso a un juez, que pueda presentar su planteo de libertad a la autoridad judicial y la autoridad entonces tiene la obligación de decidir ese recurso, específicamente el habeas corpus, sin demora, determinando la legalidad o la ilegalidad de esa detención. Es una garantía fundamental y no puede ser restringida si eso ya no existía en el ordenamiento jurídico. Finalmente, el último acápite o inciso del artículo 7 se refiere a la prisión por deudas. Entonces, el artículo 7.7 dice: nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. Es bastante simple. Ese artículo garantiza que la persona que tiene una deuda civil no será objeto de detención a menos que se trate de un deber alimentario, ¿no? Un padre que debe la pensión a los hijos o a la esposa, o la esposa que debe la pensión a hijos o a su exmarido, y en caso de incumplimiento de esa obligación, esa detención es posible únicamente para forzar al pago de esa deuda y no como sanción específica en razón de la deuda en sí misma. Básicamente, esos son los, en líneas muy generales y muy rápidas por cuestión de tiempo, son los criterios principales de la jurisprudencia de la Corte respecto a la libertad personal, a ese derecho fundamental previsto en la Convención Americana. Y yo les invito, además de esos criterios que expuse, un poco una apreciación en algún momento sobre algunos casos, les invito a consultar una publicación importante de la Corte, un recurso importante para los que se interesan por el derecho a la libertad personal y en realidad sobre varios otros derechos, la publicación del cuadernillo de jurisprudencia sobre la libertad personal. La Corte en los últimos 3 años ha empezado a publicar cuadernillos de jurisprudencia sobre varios temas y todo lo que yo les expuse el día de hoy está bastante organizado y detallado en el cuadernillo de jurisprudencia número 8 sobre libertad personal, que creo que va a aparecer en la página
la referencia específica donde pueden ubicar ese informe. Es gratuito y pueden bajarlo en línea. Y les invito a que lo revisen, lo estudien y obviamente permanezco a la orden, a disposición en caso de alguna duda o de algún criterio que les parece importante debatir o profundizar un poco más. Y desde la Corte Interamericana seguimos atentos y a disposición de ustedes en ese proceso de formación. Muchas gracias y buenas tardes.